Capítulo 2. Un tipo diferente de princesa. La princesa Mononoke. El filme de estudio Ghibli dirigido por Hayao Miyazaki, Mononoke Hime, La princesa Mononoke, se estrenó en las salas japonesas en julio de 1997. Se ambienta en el periodo Muromachi de Japón, y la historia sigue al príncipe Ashitaka, atrapado en un conflicto entre los dioses de un bosque y los humanos que están consumiendo sus recursos. La película fue un éxito monumental, tanto de crítica como de taquilla, convirtiéndose en la película de mayor recaudación de 1997 y mantuvo su liderazgo en la clasificación de película japonesa más taquillera hasta que Miyazaki volvió a romper el récord en 2001 con El viaje de Chihiro. Durante todos los fines de semana de los meses de julio y agosto, la gente hizo largas colas a la entrada de los cines de todo Japón para ver La princesa Mononoke. Durante los 2 primeros meses de su estreno, las entradas de todos y cada uno de los pases estaban agotadas. La princesa Mononoke se proyectó en las salas japonesas durante más de un año. Las ventas de entradas alcanzaron la cifra de 19.000 millones de yenes, 160 millones de dólares. Era un nuevo récord de taquilla japonés que casi doblaba el mayor éxito en salas que jamás hubiera tenido una película japonesa antes. La cinta que tenía el récord anterior, Nankyoku Monogatari, distribuida internacionalmente con el título de Antártica, había recaudado unos 89 millones. La película E.T. de Steven Spielberg, el poseedor del récord absoluto anterior, había recaudado 133 millones de dólares en Japón y había mantenido el récord desde 1983. Durante 15 años, el récord de E.T. no fue amenazado por ninguna otra película. Ni siquiera los grandes taquillazos de Hollywood llegaban raramente a recaudar más de 60 millones de dólares. Un filme animado a mano, que no era de Hollywood, había casi triplicado aquellas cifras. Aquel éxito de taquilla sin precedentes supuso un fenómeno cultural tan grande que hasta las agencias de noticias y los grandes periódicos internacionales, así como cadenas de televisión, comenzaron a mostrar su interés. La princesa Mononoke no se ajustaba a ninguna idea preconcebida sobre lo que era una película japonesa de éxito. Y en cuanto la prensa extranjera comenzó a darse cuenta, los japoneses se interesaron todavía más. Cuando me uní a las filas de Tokuma Shoten, la empresa matriz de estudio Ghibli, la princesa Mononoke todavía estaba siendo dibujada rabiosamente a mano y con lápiz. Los dibujos terminados se pintaban manualmente, de forma muy laboriosa, en hojas transparentes de acetato de celulosa llamadas cels. Los cels se fotografiaban de forma individual, en orden, para crear la película. Era el mes de octubre de 1996 y la producción de la nueva película de estudio Ghibli iba por la mitad. Aunque la producción del filme avanzaba a toda máquina, su director, Hayao Miyazaki, todavía no había terminado de escribir la quinta parte de la película. Aún no había decidido cómo quería que terminara la historia. Mi jefe cuando entré en Tokuma Ghibli, Toshio Tsutsuki, insistió en que no me iba a ser posible hacer mi trabajo si no aprendía cómo era el proceso completo, desde el comienzo hasta el fin, que era necesario para terminar una película de animación. Según él, la única forma de conocer cómo se hace la animación era a través de la experiencia directa. Cuando visité Estudio Ghibli por primera vez, lo primero que me impactó fue ver lo pequeño que era. El edificio principal, que entonces era el único edificio, había sido diseñado por Hayao Miyazaki. Era conocido el hecho de que Miyazaki disfrutaba diseñando edificios para sus películas. Cuando se estableció el estudio, tuvo su primera oportunidad de diseñar uno que fuera a ser construido de verdad. El edificio principal de Ghibli estaba diseñado para ser tanto compacto como flexible. Cada parte del edificio tenía que poder ser usada para múltiples propósitos. El bar que había abajo, donde los empleados comían sus cajas de almuerzo o bento, también servía como cocina, como sala de reuniones donde toda la empresa podía reunirse, como lugar para celebrar encuentros con gente externa y como sala de proyección donde podían verse las pruebas diarias o copiones. El diseño era tan compacto y contenido que me recordaba a un submarino. Un submarino con grandes ventanales que dejaban entrar la luz y que contaba con un precioso jardín en su terrado. La parte donde trabajaban los animadores tenía claraboyas retráctiles en el techo para dejar entrar la luz cuando el tiempo lo permitía. Viendo a los animadores trabajar en sus escritorios, me parecía imposible que estuvieran terminando toda la película a mano y que todo pudiera realizarse de principio a fin en un edificio relativamente pequeño. A lo largo de mi carrera he tenido muchas oportunidades de visitar los estudios donde se animan los largometrajes de Disney y Pixar.
Nunca me sorprendió que aquellos fueran los edificios donde se animaban Aladdin, El Rey León o Toy Story. Al igual que en Ghibli, la atmósfera de creatividad extrema era palpable, pero a diferencia de Ghibli, había mucha más gente y equipo y muchísimo más espacio. En mis primeras visitas a Estudio Ghibli, siempre me preguntaba dónde estaba el resto del estudio. Durante mucho tiempo en Ghibli, incluso después del éxito de La princesa Mononoke, cualquier persona podía subir las escaleras, plantarse frente a Hayao Miyazaki y verle trabajar. Miyazaki es una figura icónica en Japón. Su cara a menudo sonriente, tocada con un mechón de pelo blanco níveo y adornado con espesa barba y bigote del mismo color, grandes gafas cuadradas, una mueca sardónica y cierto tic en el ojo, es reconocible para cualquier persona en Japón, y mucha fuera de él. Cuando trabaja en una película, Miyazaki se sienta en un pequeño cubículo que hace esquina en la zona de los animadores, un escritorio de animador idéntico en todo al escritorio de cualquier otro animador en la sala, aunque el aura que emana de él le identifica con solo un vistazo como alguien único y especial. De vez en cuando, Miyazaki paraba de hacer lo que estaba haciendo, se levantaba y estrechaba la mano de algún visitante, a veces incluso charlaba, si estaba de humor. Durante la producción de La princesa Mononoke, y ante mi asombro, fui testigo de cómo dos colegialas de instituto, vestidas de uniforme, subieron las escaleras e interrumpieron a Miyazaki para hacerse una foto con él. Pusieron los dedos en forma de V de Victoria cuando posaron para la cámara. Nadie puso objeción alguna, y habiendo cumplido su misión con éxito, se marcharon educadamente. Ghibli se encuentra en una zona principalmente residencial, a las afueras de Tokio. Cuando se construyó el estudio, la agricultura de parcelas pequeñas, que una vez dominó la zona, estaba siendo erradicada por un incremento de viviendas unifamiliares. Ghibli era el único edificio comercial en el barrio. Los propietarios de los pocos campos de hortalizas que rodeaban Estudio Ghibli sentían un profundo rechazo a la idea de abandonar su ancestral lazo con la tierra y los generosos beneficios fiscales que su condición de agricultores les otorgaba. La mayoría de los agricultores locales atendían con gran amor sus cultivos hasta que maduraban y luego apilaban los frutos de la cosecha en una esquina, dejando que se pudrieran. Era un vecindario tranquilo y lleno de vegetación, algo difícil de ver en Tokio. Las cigarras cantaban en verano. Los murciélagos rondaban las farolas cazando insectos cuando caía la tarde. Las puestas de sol vistas desde el terrado de Ghibli eran espectaculares. En alguno de esos extraños días en los que el cielo se aclaraba tanto que parecía transparente, la silueta del monte Fuji aparecía visible al oeste. El tráfico cercano al estudio escaseaba o directamente no existía. La mayoría de gente que pasaba andando o en bicicleta parecía totalmente ajena a la presencia de Ghibli y a lo que podría estar ocurriendo en el interior de aquel edificio con pinta tan curiosa. La mayor parte, de hecho, parecía carecer de interés al respecto. No había señales externas o indicación obvia sobre qué era el edificio. A veces me quedaba fuera observando las idas y venidas de gente que trabajaba en Ghibli o tenía negocios con Ghibli. La mayor parte del tiempo eran personas que no tenían pinta de tener nada que hacer en aquel vecindario, y a menudo me preguntaba qué sería exactamente lo que imaginaban los vecinos que ocurría allí. En cierta ocasión, mucho más tarde en mi andadura en la empresa, me pidieron hacer un tour de estudio Ghibli a visitantes extranjeros. Se había convertido en mi trabajo explicar Ghibli a la gente, incluyendo a los jefes de los mayores estudios de animación estadounidenses, quienes tenían más o menos la misma reacción que tuve yo en mi primera visita. Querían saber dónde se encontraba el resto del estudio. John Lasseter, el director creativo de Pixar, ahora Disney Pixar, nos envió una vez a un visitante que me proporcionó la analogía perfecta para explicar Ghibli a los visitantes extranjeros. Varios miembros de la junta de Pixar estaban visitando Japón y deseaban hacer un tour por Estudio Ghibli. Mientras tomábamos café en una de las salas de reunión multiuso, uno de los directores, que previamente había trabajado en la NASA, nos contó sobre un viaje que hizo una vez a la antigua Unión Soviética para conocer el programa espacial ruso. Preguntó a uno de sus guías sobre los vehículos de transporte de astronautas. Explicó que en Estados Unidos, para transportar a los astronautas desde el área de espera hasta el cohete en la plataforma de lanzamiento, la NASA había desarrollado un vehículo especial que costaba 24 millones. Se preguntaba qué usaban los soviéticos para tal fin. El guía respondió: para eso tenemos una ranchera Buick de segunda mano que nos costó $7.500. Cuando contaba esa historia a los visitantes, Pixar y los estudios Disney serían la NASA y Estudio Ghibli sería el programa espacial ruso.
Ghibli había nacido en una cultura de apañárselas como fuera. Desde la época del Japón belicista, pasando por los periodos de ocupación y de reconstrucción de posguerra, el pueblo japonés había aprendido a manejarse con la escasez. En la industria de la animación, esto definía el espíritu con el que creaban su arte. Para los animadores de Ghibli, disponer de un edificio nuevo donde todo el mundo pudiera trabajar codo con codo ya era un lujo inimaginable. En mi empeño de aprender cómo se hacían las películas de animación, tuve la oportunidad de estudiar a los animadores trabajando en sus dibujos, a los artistas de fondos preparando suntuosos escenarios de fondo pintados con acuarela, a los cinematógrafos convirtiendo los dibujos en cels y a los especialistas de color eligiendo los colores y pintando los cels a mano. El primer elemento del proceso de postproducción del que fui testigo fue la grabación de voces. A diferencia de la mayoría de estudios de animación, Ghibli completaba primero la animación para añadir más tarde las voces. Esto es lo que se conoce como after recording, en oposición al pre-recording. Hayao Miyazaki y muchos de los animadores veteranos en Ghibli, a los cuales él había entrenado, tenían una percepción increíble del tiempo. Podían imaginar una línea de diálogo y capturar no solamente los movimientos exactos de la boca que requeriría pronunciar esa línea, sino también los momentos precisos de cada una de las posiciones de la boca en pantalla. Esto complicaba aún más las cosas para los actores y actrices de voz, quienes debían alcanzar el tono exacto y crear la emoción o atmósfera apropiada al pronunciar cada línea de diálogo, al tiempo que coordinaban con exactitud los movimientos de boca de sus personajes con lo que aparecía en una pantalla de gran formato en una sala de cine. Tenían además que enunciar sus líneas con la suficiente claridad y precisión como para satisfacer a los audiófilos más sofisticados que veían el filme usando equipo de audio del mayor avance técnico del momento. La grabación se hacía una línea tras otra. Tras grabar cada línea de diálogo o cada parte de cada línea entre 10 y 50 veces, la actriz o el actor de voz debía mantener la emoción de todo el diálogo o escena y ajustarse al volumen y tono de las líneas que acababa de locutar 37 veces media hora antes. Todo esto al tiempo que se coordinaba con exactitud su locución y los movimientos de boca en pantalla. También había periodos bastante largos de espera entre cada una de las repeticiones. Después de que un actor o actriz pronunciara su diálogo, tenía que esperar mientras técnicos de grabación examinaban cada cuarto de segundo de línea grabada en un monitor gráfico. El proceso se ha acelerado en los últimos años gracias al uso de ordenadores, pero cuando La princesa Mononoke fue grabada, este seguía siendo principalmente manual. Los técnicos de grabación estaban en la sala de control insonorizada, sentados frente a una gigantesca consola con forma de luna creciente. Esta contenía cientos de diales, luces, conmutadores e interruptores. Era idéntica al puente de mando de la nave Enterprise. El director se sentaba en la silla del capitán Kirk o del capitán Picard, y sus ingenieros de sonido se sentaban medio nivel por debajo, accionando diales y botones. El productor o productores y el resto de personas involucradas en la sesión de grabación del día se sentaban en sillas que se extendían a lo largo de la pared de atrás. Una pantalla de visionado de gran tamaño dispuesta en medio de la habitación mostraba la parte del filme que estaba siendo grabada. Había monitores que mostraban una representación gráfica de cada línea de voz y la colocaban en el contexto de la banda sonora de la película. El actor o actriz estaba en una cabina insonorizada y no podía escuchar qué se estaba diciendo en la sala de control a no ser que alguien estuviera apretando un gran botón rojo como los que se usan para lanzar un misil nuclear. Cada línea grabada se reproducía y discutía. Si al director le gustaba, se examinaba por si contenía imperfecciones de sonido, se analizaba el nivel de volumen, la claridad de la pronunciación, la continuidad con otras líneas y si se ajustaba a la imagen en pantalla. Podía aceptarse o podía debatirse si era aceptable. Las mejores 3 o 4 líneas eran guardadas, anotadas y registradas, y una de ellas sería la que se usaría finalmente en la mezcla final para formar parte de la banda sonora de la película. Para la actriz o actor de voz, todo esto se traducía en un periodo de espera entre líneas bastante largo. Después de que cada línea de diálogo fuera examinada o discutida, incluso los profesionales más curtidos escuchaban de forma inevitable la voz del director, diciendo: «Ha sido genial, genial de verdad. A ver si podemos conseguir una más como esa, pero esta vez a ver si podrías...». Mi primera experiencia en el estudio de grabación fue escuchar a la famosa, talentosa y versátil actriz Yuko Tanaka interpretar su papel de Lady Eboshi en La princesa Mononoke.
Puede que la sala de control del estudio de grabación se pareciera al puente de la nave Enterprise, pero también se parecía a una sala recreativa en el sótano de un colegio mayor. El mobiliario había experimentado años de uso y abuso más allá de su periodo natural de utilización. La atmósfera, herméticamente cerrada, apestaba a humo de cigarrillo reconcentrado y a café barato. Cada silla y mesa de la habitación tenía a mano ceniceros desbordados y sin vaciar. Una variedad de tazas de cerámica y de papel albergaban 2 dedos de café frío, y algunas habían terminado cobijando a la media docena de colillas de cigarrillo que ya no cabían en los ceniceros. Esparcidas por toda la habitación había bolsas de comida basura y restos de su contenido. La gente que ocupaba la sala daba la impresión de llevar meses allí metida y sin dormir. Un día tras otro se sentaban allí, escuchando las mismas líneas de diálogo una y otra vez, cientos y cientos de veces, con el objetivo de capturar y grabar a la perfección cada gesto, gruñido, gemido y palabra hablada que terminaría convirtiéndose en la pista de diálogos de la película terminada. Los animadores en sus mesas parecen estar en el paraíso. No se pueden creer que alguien les pague solamente para dibujar. Llevan puestos auriculares y dibujan escuchando música. La mayoría de ellos fuma. Todos ellos y ellas están absortos en la felicidad de dibujar y de hacer que los dibujos se muevan. Están exactamente donde quieren estar, haciendo exactamente lo que quieren hacer. Un director de animación en el estudio de grabación parece estar en el infierno. Su tiempo en el paraíso ha terminado y ahora ha caído, a menudo de forma literal, ya que el dibujo requiere de luz y ocurre a nivel de suelo, mientras que los estudios de grabación están bajo tierra, o al menos eso parece. Pero es un profesional, y es su película, es su criatura, y está entregado al proceso de traerla al mundo. Su productor, así como un elenco de otras personas que aparecen por diversas razones, le hará compañía durante los peores periodos. Hace lo que puede en esa situación. Hay ciertos momentos de alivio. Hay pausas en las que es posible socializar con las actrices y actores, pero esto es trabajo de verdad. Ser testigo del proceso de grabación es a la vez una especie de privilegio y verse sometido a cierto tipo de tortura. Escuchas las mismas líneas de diálogo o fragmentos de diálogo repetidos una y otra vez. No hay final a la vista. Estás atrapado en un sótano sin luz donde todo el mundo fuma. Yo no fumo. Para una actriz o actor de voz en la cabina, el reto y la emoción tienen que ser muy parecidos a ser bateador en béisbol. Quieres hacer un home run, sacarla del estadio. Quieres marcar. Pero es mucho, mucho más difícil de lo que parece, y si clavas una línea 2 o 3 veces de cada 10 intentos, lo estás haciendo muy, muy bien. 70% de fracaso y lo estás haciendo muy bien. Exactamente igual que un bateador de béisbol. Yuko Tanaka tenía 40 y pocos, pero aparentaba ser mucho más joven. En sus apariciones públicas era muy animada y energética, y proyectaba un cierto encanto que podríamos llamar juvenil. Pero en la cabina de grabación parecía una persona muy distinta. Iba vestida con vaqueros y una camisa de trabajo a cuadros. Parecía que se hubiera pasado el día cortando árboles. No se parecía en nada a Lady Eboshi, la tenaz líder de la fortaleza Tataraba, cuyo papel interpretaba en la película. La voz que salía de ella, sin embargo, era densa y rezumaba gravedad y autoridad. Tanto que tenías que mirar hacia otro lado para creerte que la voz que estabas escuchando pertenecía a aquella delicada mujer vestida de leñador. Tras cada línea que grababa, Hayao Miyazaki murmuraba para sus adentros que Yuko Tanaka le estaba enseñando a él cosas nuevas de Lady Eboshi, el personaje que él mismo había creado. Hay un episodio de la sesión de grabación de Yuko Tanaka que permanece indeleble en mi mente. Miyazaki le hizo decir una parte de una línea de diálogo casi 50 veces. Kunikuzushi ni fusawashi. Perfecto para gobernar el mundo. Por alguna razón, esta línea no estaba saliendo como él quería. Más tarde supe que cuando un director pide que una línea de diálogo se repita tantas veces en el estudio de grabación, a menudo significa que respeta tantísimo el talento de la actriz que piensa que puede conseguir decirla no solo muy bien, sino perfecta. Normalmente, si los técnicos profesionales de grabación no creen que una línea pueda enunciarse mejor, lo saben después de la primera docena de tomas, o antes. La comunicación entre el director y la actriz parecía extrañamente difusa. En sus 50 intentos de conseguir enunciar Kunikuzushi ni fusawashi. a la perfección,
Tanaka escuchaba a Miyazaki dirigirle con comentarios como «Haz la primera parte como lo has hecho 4 veces antes, pero termina más fuerte, como hiciste las 3 primeras veces». Yuko Tanaka parecía saber exactamente de qué le estaba hablando Miyazaki, pero no lograba conseguirlo. Además de poder asistir a las sesiones de grabación de voz, en ocasiones participé en las reuniones de producción de La princesa Mononoke. Me sentaba al fondo en la gran sala de reuniones de Ghibli, que también hacía las veces de sala de proyección y de biblioteca de investigación, y tomaba notas. Durante una reunión sobre el coloreado, observamos una proyección en la pantalla desplegable de la pared frontal. Era el dibujo de líneas del alto y poderoso Didarabochi, con forma de lagarto, deambulando mientras sobresalía por encima de las copas de los árboles. La discusión durante la reunión era sobre cómo aplicar color al dios, que era principalmente transparente. La conversación era algo parecido a esto. Aquí yo creo que 237 para la parte principal, con 27, 35 y 412 en esta parte. Las sombras con 613 y 89. Con 89 no. O 127 o quizá 45. No, 613 está bien, pero creo que 127 y 45 irían bien para darle un poco más de impacto visual. Y así sucesivamente. Todas las personas en la sala conocían los colores por sus números de pigmento y podían visualizarlos en la pantalla. Asistí a una reunión sobre efectos de sonido. Los que iban a usarse en la película eran exquisitos en su evocación de la naturaleza y de todas sus emociones y aspectos. La reunión a la que asistí era una especie de catálogo sobre diferentes tipos de lluvia y las diferentes onomatopeyas del japonés que se usaban para describirlas. La lluvia debía ser dara dara o poro poro. Queremos que sea yan yan o yan yan. O quizá solamente peco peco. Todo el mundo sabía exactamente de lo que se estaba hablando. Yo no tenía ni idea. La mezcla final, donde se combinarían todos los elementos de la película, se realizó en un estudio tan grande como una sala de proyección de gran tamaño. Los técnicos de sonido trabajaban con la misma consola que usaban en las sesiones de grabación, pero más grande todavía. Si la de las sesiones de grabación era tan grande como la nave Enterprise, esta era tan grande como la nave Goliath. El proceso era más meticuloso y laborioso, si cabe, que en las sesiones de grabación. Los ingenieros escuchaban cada fracción de cada línea de diálogo una y otra vez, al tiempo que intentaban decidir en qué lugar del auditorio querían emplazar cada elemento de cada fragmento de la banda sonora. Su asombrosa habilidad y capacidad de escuchar variaciones ínfimas de tono y volumen era digna de admiración. También me hizo pensar que si tenía que volver a escuchar el mismo clip de sonido, aunque fuera una sola vez más, me iba a poner de pie, gritar a pleno pulmón y asesinar a todo el mundo que hubiera en la sala. Obviamente, no soy un profesional. Sin embargo, al ver estos fragmentos de la película una y otra vez, aprecias cosas que de otro modo te pasarían desapercibidas. En una ocasión, vi repetidamente una secuencia en la que la heroína, San, atacando la fortaleza de Tataraba, salta sobre un tejado y corre a gran velocidad sobre él. A continuación, el héroe Ashitaka salta elevándose y la persigue. De lo que me di cuenta al ver eso repetidamente fue de cómo las tejas reaccionaban cuando eran pisadas, primero por la ligera y flexible San, apenas registrando el peso de su cuerpo compacto y de sus pequeños pies, y luego por el más pesado y menos grácil Ashitaka. Solo con la forma en la que el tejado reaccionaba a las pisadas se transmitía el peso, la masa, la velocidad y la fuerza física ejercida por cada personaje. Otro aspecto del que me di cuenta fue que cuando Ashitaka salta hacia el tejado, causa que varias tejas del borde se partan, tras lo cual caen fragmentos de tejas rotas al suelo. Con mi recientemente adquirido conocimiento sobre animación, me di cuenta de algo inusual en aquella escena, y era que el tejado es parte del escenario de fondo. No es algo que suela moverse en la animación. La princesa Mononoke fue el último gran largometraje para salas que se dibujó a mano y se animó en cels pintados a mano. Cuando se pinta animación a mano, las partes que se mueven se ejecutan en un estilo más o menos simplificado que permite ser replicado y manipulado con más facilidad. Pero los elaborados fondos sobre los que se mueven son muy detallados e intrincados. No están pensados para ser manipulados, o mejor dicho, animados del mismo modo. Por si fuera poco, no están dibujados con lápiz, sino con acuarela.
En otras palabras, para conseguir que esos trozos de teja se partieran y cayeran al suelo en fragmentos, Miyazaki tuvo que pedirle a un animador que creara elaborados cels pintados a mano que fueran idénticos a la imagen de fondo y recrearlos de forma laboriosa en un número suficiente de versiones para que el efecto de rotura y caída funcionara visualmente. La escena duraba unos pocos segundos en pantalla, quizá menos, pero su creación supuso una gran cantidad de tiempo de alguien y, por tanto, dinero. Todo aquello para un proyecto que ya estaba en riesgo de no cumplir con sus plazos de entrega de producción. En un estudio mayor, por ejemplo, uno hollywoodiense, el productor del filme seguramente le habría dicho al director que sí, era un detalle muy bueno y que sería genial poder hacerlo, pero que no quedaba tiempo o presupuesto, y además no añadiría una gran diferencia a la película, así que no, lo sentía, pero no se iba a hacer. Eso no es lo que pasaba en Ghibli. No cabe duda de que esta es una enorme diferencia entre cómo se hacen películas en Japón y cómo se hacen en casi todos los otros lugares en general, y en Estados Unidos en particular. La persona creativa tiene la decisión final. En Japón, el director o la directora son quienes tienen la última palabra. En Estudio Ghibli, el director y el productor funcionaban, habitualmente, como una sola mente en lo referente a la calidad de la película. El presupuesto no iba a ser, habitualmente, un obstáculo que desautorizara una decisión artística. Y si Suzuki pensaba que tenía que desautorizar cualquier decisión creativa que Miyazaki hiciera sobre sus películas, iba a tener que hacerlo con habilidad y engaños. No podía hacerlo yendo de cara. Le pregunté a Miyazaki sobre aquella escena en La princesa Mononoke. Mi duda era si no era cierto el punto de vista de que, ya que era un trabajo relativamente grande para unos pocos instantes de efecto, que ocurría de forma muy rápida y en un lugar de la pantalla alejado del foco de la acción, que sería donde los espectadores estarían concentrados, la mayoría de ellos ni siquiera se darían cuenta. Puede que creas que no te das cuenta, dijo. Quizá no seas consciente de lo que has visto, pero lo sientes. Lo sientes aunque no te des cuenta de que lo has sentido, y ahí reside la diferencia.